Imagina que tomas un vuelo junto a tu madre para ir a visitar a tu padre por Navidad. La aerolínea en la que viajas apenas revisa sus aviones y sus pilotos no tienen licencia. Al despegar comienza una gran tormenta eléctrica, en la que un rayo alcanza el motor que ves justo desde tu ventanilla. El avión empieza a tambalearse y después empezáis a caer en picado. Os estáis yendo directos hacia el suelo, cuando de pronto el avión se desintegra y sales despedida al vacío con tu fila de 3 asientos junto a tu madre. Julian Koepke nació un 10 de octubre de 1954 en Lima, Perú. Ella era la hija de dos científicos alemanes que habían llegado al país movidos por la pasión de la naturaleza. Su padre, Hans Wilhelm Koepke, era zoólogo y su madre, Maria Koepke, era una de las ornitólogas más destacadas de su época. Ambos abandonaron Europa buscando una mayor biodiversidad y por supuesto lo encontraron en la Amazonia peruana. Allí fundaron una estación biológica llamada Panguana, un refugio de investigación en plena selva virgen. Julian creció en ese entorno salvaje, pues sabía qué plantas eran venenosas, qué insectos evitar y qué señales seguir si alguna vez se perdía. Su infancia fue muy distinta a la de cualquier niña de su edad. Mientras otros crecían rodeados de calles y coches, Julian crecía rodeada de naturaleza. Con el tiempo, la familia se trasladó a Lima para que Julian pudiera asistir al colegio, pero cada oportunidad que tenían la aprovechaban para volver a Panguana. Julian estableció un gran vínculo con la naturaleza, pues esta le otorgó una ventaja privilegiada en caso de que algún día tuviera que sobrevivir a una situación extrema. Los años pasaron teniendo una infancia y adolescencia distinta pero normal, hasta que llegamos al 24 de diciembre de 1971. Julian, de tan solo 17 años, se disponía a viajar junto a su madre. El objetivo era claro: reunirse con su padre, que trabajaba en Pucallpa, en el corazón de la selva amazónica peruana. El encuentro familiar estaba previsto para las fiestas navideñas, en la estación Panguana. María había estado en Lima realizando trámites académicos relacionados con su investigación, y Julian la acompañaba. El destino final era Pucallpa, la puerta de entrada a la selva, y desde allí se trasladarían a Panguana, donde la familia estudiaba la conservación de la flora y fauna amazónica. Para llegar a su destino tomaron el vuelo Lanza 508, compañía la cual era conocida por su historial preocupante. Entre los años 1966 y 1971 la compañía había sufrido varios accidentes graves, uno de ellos en 1966, que se saldó con múltiples víctimas debido a fallos técnicos y negligencia en el mantenimiento. Lanza era la compañía más barata, pero también con la que más riesgos tomabas si decidías volar. En 1967 otro vuelo se estrelló por mala planificación de ruta y desatención de las alertas meteorológicas. Organismos de aviación habían emitido advertencias, pero Lanza seguía operando con total normalidad. Aparte de Julian y su madre, el vuelo llevaba a 92 personas más. Una vez sentadas, el avión despega desde Lima en una tarde templada. Algunos pasajeros leían, otros conversaban y otros cuantos dormían. La aeronave poco a poco ascendía sobre los paisajes verdes de Perú, cuando de pronto una tormenta gigantesca se ha formado sobre la región amazónica. Las nubes densas cargadas de electricidad avanzan hacia la ruta del vuelo. Los pilotos lo saben, pero aún así deciden continuar. Primero aparecen ligeras turbulencias, luego movimientos bruscos que hacen que los pasajeros se sujeten a sus reposabrazos. El avión vibra. Julian mira a la derecha, vislumbrando desde lejos cómo se acerca la tormenta eléctrica poco a poco. El miedo se apodera de la mayoría de los tripulantes. La tormenta cada vez está más cerca, cuando de repente un relámpago alcanza el ala derecha del avión. El impacto es brutal. Los sistemas eléctricos fallan de inmediato y de pronto se empiezan a escuchar crujidos muy fuertes. El fuselaje empieza a quebrarse, cuando de pronto los pasajeros sienten un estruendo ensordecedor. Los paneles del avión se están desprendiendo en pleno vuelo. El avión se inclina violentamente, girando sin control, y en ese momento Julian, aún sujeta a su asiento, percibe como la aeronave se desintegra en pleno aire. La fila de 3 asientos en la que está sujeta sale disparada al vacío. Julian está junto a su madre dando vueltas en caída libre hacia el suelo, hasta que finalmente
Cuando Julian despierta, está sola y en medio de la jungla. El primer recuerdo que se le viene a la cabeza es de una pesadilla que tuvo. Antes de despertar de mi profunda inconsciencia, tuve dos extraños sueños entrelazados. En uno, volaba como loca en un cuarto oscuro y me estrellaba contra las paredes y escuchaba un estallido, un ruido estruendoso en mis oídos, como si yo misma tuviera un motor. En el otro, tenía la urgente necesidad de lavarme, porque me sentía completamente sucia. Tenía la sensación de que todo mi cuerpo estaba pegajoso y empapado de lodo. Necesitaba bañarme. Entonces pensé dentro del sueño, es muy sencillo. Levántate y camina hasta la tina de baño. No está lejos. Y en el momento en que decidí hacerlo, me desperté y me hallé debajo de la fila de asientos, completamente empapada y cubierta de lodo y tierra. Pero, ¿cómo narices sobrevivió? Paradójicamente, la naturaleza a la que tanto tiempo dedicó la familia fue la que le salvó la vida, pues aunque no se sepa con certeza, la teoría con más fuerza es que los árboles amortiguaron su caída. Me dijo un hombre que llegó más tarde al lugar del accidente, que en el sitio donde hallaron mi asiento, había árboles altos entrelazados con vides. Seguramente esa maraña debe haber protegido mi caída. Igualmente, Julian tiene la clavícula rota, el ojo derecho hinchado y heridas profundas por todo el cuerpo. Cuando mira a su alrededor, no hay restos grandes del avión ni personas, por lo que tristemente asumió que había perdido a su madre en ese accidente. Julian continúa caminando 4 días por la frondosa jungla, en la que evita animales peligrosos y se refugia en la vegetación alta de las lluvias intensas. En Al su cuarto camino, día, Julian hallé encuentra otra restos fila del con avión 3 cuerpos y cuerpos muertos. de otros pasajeros. Fue el único contacto que tuve con otros pasajeros del avión. Fue una experiencia horrible. Los asientos estaban clavados en el suelo. Se hallaban a 1 metro de profundidad. Deben haber golpeado como una bala. Eran 3 mujeres que debieron morir al instante. Cayeron al suelo de cabeza. Solo sobresalían sus pies. Cuando vi esto, al principio estaba horrorizada. No sabía qué hacer, pero deseaba saber si mi madre era una de ellas, aunque debía haber sido obvio para mí que no podía ser ella, porque ella estuvo sentada junto a mí. Lentamente me acerqué a los cuerpos. No me atrevía. Tomé una rama porque no deseaba tocarlos y di vuelta a uno de los pies y vi que tenía las uñas pintadas. Entonces fue claro para mí que no podía ser mi madre, porque nunca se pintaba las uñas. Lo único que hallé en este lugar fue una bolsa de caramelos que luego me llevé, y un pastel de Navidad típico en Perú, de este tamaño. Lo tomé, pero estaba completamente mojado y lleno de lodo. Intenté comer un poco, pero sabía tan mal que lo dejé. En ese momento no lo pensó, pero no llevarse aquel pastel podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Julian vuelve a emprender camino, como siempre, cerca del arroyo, ya que sabe que debe continuar caminando si no quiere morir de hambre. Sus heridas se están llenando de larvas de moscas, que al eclosionar se convierten en gusanos, que a su vez estos se están comiendo su carne poco a poco. Lo único que me alarmó fue la herida que tenía en el brazo. Las moscas habían depositado sus huevos allí. Crecieron gusanos que se comían entre ellos dentro de mi carne. Cavaron un pozo profundo y cuando giraba mi brazo así, podía ver adentro. Tenían casi 1,5 centímetros de largo. El hoyo era de este tamaño y vi los gusanos moverse. Entonces me asusté. Pensé que envenenarían la sangre y finalmente perdería el brazo.
Durante 10 días avanza por la selva, en la que escucha cómo helicópteros de rescate sobrevuelan la zona. Lastimosamente, la frondosa flora de la jungla evita que la localicen, y tras unos días de búsqueda, los helicópteros se retiran, pues Julian deja de escucharlos sobrevolando la jungla, por lo que en ese momento se sintió abandonada, como si fuese la única habitante del planeta. Igualmente debía continuar si quería tener alguna posibilidad de salvarse. Normalmente, para continuar su camino, aparte de caminar por la orilla, también se lanzaba al río y se dejaba llevar, pero este estaba infestado de cocodrilos, que cuando veían a Julian se lanzaban al agua. Pero ella, gracias a sus conocimientos, sabía que huían de los humanos zambulléndose y escondiéndose bajo el agua. Pero el peligro real en ese río no eran los cocodrilos, sino las rayas de agua dulce, las cuales tienen un aguijón muy venenoso en la cola. Pues Julian llevaba siempre un palo con ella, con el que golpeaba el fondo del río para evitar ser picada. Tras mucho nadar y caminar, Julian, en un estado en el que ella describe entre trance y semi-inconsciencia, se recostó sobre un banco de arena. Aquella ya era la noche del 10º día desde que había ocurrido el fatal accidente. Julian durmió toda la noche. Bueno, durmió o estaba medio desmayada, tampoco se sabe bien. El caso es que al despertar, frente a ella había un pequeño bote. Me aproximé lentamente y lo toqué. Era real. En ese momento ya estaba completamente despierta y miraba alrededor en busca de los dueños. No había nadie allí. Descubrí un pequeño sendero en la orilla. Uno que no había advertido antes. Había huellas en el terraplén que medía casi 3 metros de alto. Intenté alcanzarlo, pero estaba tan debilitada que ni siquiera gateando logré superarlo. Me llevó horas, pero finalmente lo hice. Y una vez que logró subir el terraplén, Julian encontró una cabaña de paja con un motor de barco. En ese momento sabía que había logrado su propósito, encontrar vida humana, pero esa cabaña parecía ser un lugar poco frecuentado, por lo que no sabía si para cuando el dueño volviera, ella seguiría con vida. Igualmente, Julian lo usó como refugio para pasar la noche, pero de pronto Julian despierta y oye unas voces que vienen de la jungla. Estaba exhausta y semi-inconsciente en esta cabaña, y de pronto oí voces que se acercaban desde la jungla. Al principio no pude creerlo, y luego tuve una sensación de infinito alivio. Él fue el primero que vi, y fue como si un ángel apareciera de pronto. Rápidamente, tras limpiarle las heridas con gasolina y quitarle los gusanos, la subieron al bote, y cuando llegaron al río Pachitea, la gente que se la cruzaba huía despavorida pensando que era un demonio, pues Julian todavía tenía los ojos inyectados en sangre después del accidente. Después de 7 largas horas de viaje en bote, los hombres junto a ella llegaron a una pequeña pista de despegue en la que fue llevada rápidamente a un hospital misional de la ciudad de Pucallpa. Una vez allí, se reunió de nuevo con su padre, donde ella dijo textualmente que no hubieron muchas palabras, pero por suerte se tenían de nuevo. Tras salir del hospital, Julian decidió trabajar codo con su padre en la estación biológica Panguana. Cuando mi papá murió y me sentí responsable de Panguana y comencé a seguir el legado de mis padres, ahí asumí esa responsabilidad por ese medio ambiente y pensé, ese bosque me ha salvado la vida en esos tiempos difíciles, en aquel entonces que yo no sabía qué hacer. Y me guió en alguna forma para salir. Ahora yo quiero hacer algo por ese bosque y lo quiero mantener, lo quiero conservar.